Nos gusta, pero calmémonos un poco. Hoy vamos a escuchar y analizar musicalmente una de las últimas canciones publicadas por el grupo coreano EXO, muy mentado y mencionado en este canal con su canción Cream Soda, que dice de la siguiente manera. Primera nota. Está muy cargada de armónicos. Los armónicos son una serie de ecos o repercusiones de la nota base que se dibujan por encima y que repercuten sobre la misma y que a veces hace muy difícil identificarla, pero acá estaríamos en un do sostenido. Está ahí medio titubeando entre medio, no es exacto, pero estaría en un do sostenido. ¿Por qué marcamos esto? Porque quizás aparezca algo relacionado después. O la verdad que no, porque puede ser que sea anecdótico. Hermoso, hermoso comienzo. Tiene muchísima onda. De hecho apareció una guitarra ahí y las palmas como si fuera medio flamenquero, ¿no? Pero no suena flamenquero. Fíjate que la introducción fue más abocada al videoclip y no musical, porque entraron derecho con la música. La menor. Qué lindo pasaje. Los acordes son los que aparecen acá, 4 nada más, muy interesantes porque en principio no tienen ningún tipo de relación tonal directa, sino que este pasaje sobre todo suena muy cinematográfico. Puede también ser muy del neo soul, del jazz, pero veremos cómo se desarrolla. Fíjate que detrás aparecieron unos bronces a la manera del trap, que se utilizan esos bronces, esos metales, haciendo ese motivo detrás constantemente que acompaña simplemente junto con la base rítmica lo que están cantando los muchachos. Muy bien, como siempre son muy buenos danzarines, cantan muy bien. Fíjate que por momentos hay unas armonías, es decir, una superposición de voces o voces entonadas en simultáneo que generan una textura distinta, una rugosidad distinta, una forma diferente de apreciar lo que estamos escuchando. Si algo tienen las canciones de K-pop que venimos escuchando hasta el momento, que son unas cuantas que si no las viste te dejo por acá arriba o debajo en la descripción la lista de reproducción completa, tienen siempre una sección en la que hacen algo distinto y que suena muy interesante porque da como una bocanada de aire respecto de lo que veníamos escuchando. Lo que escuchamos recién sería como un preestribillo, pero fíjate que lo interesante acá es que tanto lo que escuchamos en la primera parte, en la estrofa, como lo que escuchamos ahora en el preestribillo son los mismos acordes, 4 acordes. Y la diferencia entre cada una de las secciones no está dada solamente porque el cantante principal de la sección es distinto, sino porque la rítmica que acompaña lo que estamos escuchando es distinta. En la percusión detrás se escuchan una serie de movimientos que le dan dinamismo a lo que estamos escuchando. Hace que no sea aburrido, porque tranquilamente si uno dice estoy haciendo 4 acordes todo el tiempo, para los intérpretes primero, para los músicos se vuelve un poco denso, aburrido, e incluso para el oyente puede resultarlo, pero están tan bien dosificados todos y cada uno de los recursos musicales utilizados en la pieza hasta el momento que eso no ocurre. Fíjate cómo quedó un bajo. Si usas auriculares, como siempre te recomiendo, lo vas a poder apreciar muchísimo mejor. Es la última parte del estribillo para reingresar a la estrofa y sin embargo continúan con lo mismo que antes, pero se fue toda la percusión y quedó un bajo marcando la tónica, que es el la. A veces no es necesario intelectualizar todo. Nos gusta, pero calmémonos un poco. ¿Viste? Tan 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 para pa 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 pam para pa. Otra vez el componente rítmico, pero esta vez en la parte rapeada. Si hay algo que caracteriza sobre todo a la última ola de música coreana, hay una gran influencia del revival de la música urbana contemporánea, sobre todo con el trap y la vertiente del rap, por lo menos en la lírica, que tiene un gran componente rítmico con la voz, y eso es muy interesante. Preestribillo.
Me parece muy bien utilizada la guitarra, solamente rítmica. Fíjate que no están haciendo ningún solo, ningún punteo, nada raro, sino que la guitarra rítmica marca los acordes. Detrás hay un teclado sintetizador muy a lo neo soul que queda bellísimo y le da como toda esta cuestión relajada, ¿no? Que y todo a contratiempo. Uno no está escuchando ta, 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 todo a cuatro tiempos, sino que está escuchando como que anticipa el acorde siguiente y eso genera otra vez movimiento. Eso es lo que llamamos síncopa o contratiempo. Adelantarnos un poquito, quitarle tiempo al de adelante y retrasarlo un poco. Es muy interesante porque genera mucho movimiento, como ya veníamos comentando. Y fíjate cómo rompen con la idea de que va a llegar al clímax, al drop, si estuviéramos hablando de música electrónica, y bajan un poco la intensidad. Pero en esa sección pasó algo muy interesante, que es un ligero cambio en la construcción melódica de los acordes, porque hasta ahora venían siendo todo muy cuadrado en el sentido de los cambios. Y ahora introdujeron esta bajada para llegar de un acorde al otro que le da muchísimo movimiento. Queda muy, muy bien, está muy bien colocado. Fíjate que ahí hicieron esa transición, esa conexión entre el preestribillo y el estribillo, esta vez cantando. Antes lo habían hecho rapeando, y eso es otro dato interesante, para que no suene repetitivo, y de hecho el cantante que lo hizo esta vez es uno distinto. Si querés, podés dejar escrito información respecto de la banda para que la conozcamos un poco más, y si ya tenés en mente alguna otra canción que te gustaría que escuchemos y analicemos, por favor también déjala escrita debajo en los comentarios. Queda muy bien ese detalle de la voz que hace este movimiento. Claramente yo no llego ahí, me queda muy alto y se escucha muy claramente cuando ingresan al estribillo este movimiento que queda genial. A todo esto la canción trata sobre el trago, ¿no? Sobre esa bebida, porque me agarró sed de la peligrosa. Y esa es la idea, no tener contexto ni nada para entrar lo más frescos posibles a la reacción / análisis musical. Muy interesante la respuesta que hay entre la voz principal, que está como narrando más rapeado, aunque con una altura determinada de nota, y las voces que le responden después, ¿no? Como Cream, Soda, y todas en las notas correspondientes a los acordes por los que están pasando. Datazo. Hashtag datazo. Muchas gracias por haberme recomendado nuevamente que escuchemos y analicemos a EXO. Si tenés alguna otra recomendación que te gustaría compartir con todos nosotros, por favor dejala escrita debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas, hacerte miembro del canal para poder pedir análisis específicos sin cortes alguno, y por lo pronto nos vemos en estos otros videos que tengo preparados especialmente para vos. Chao.